Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. La semana pasada pusimos la primera parte de un par de reportajes que tienen que ver con el concordato que tiene el gobierno dominicano con la Iglesia Católica. Vamos a ver la segunda parte. La pasada semana realizamos una primera parte de un reportaje sobre el concordato, un acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado Dominicano firmado por el entonces presidente de la República, el dictador Rafael Leónidas Trujillo, y el Papa Pío XII, Domenico Dardini, en 1954. El concordato ha sido por décadas uno de los acuerdos más cuestionados por diversos sectores de la sociedad, ya que el mismo permite una serie de privilegios a la Iglesia Católica, entre ellas exenciones de impuestos, donaciones de terrenos, construcciones de edificaciones, entre otros. Lo que a juicio de personalidades, entre ellas el sacerdote Rogelio Cruz, este acuerdo debe ser revisado, ya que perjudica en gran proporción el Estado dominicano. Recuérdense que Trujillo y Monseñor Ricardo Pittini firmaron ese acuerdo donde salía beneficiada única y exclusivamente por la Iglesia Católica Apostólica Romana, con un sinnúmero de privilegios que eso no tiene punto de comparación, quedando a un lado, anulado prácticamente todas las demás denominaciones religiosas. Sigue vigente en la República Dominicana por el concordato, hay que reconocer que debe ser otra vez releído, debe ser readaptado al mundo de hoy, porque tiene cosas ahí que son prácticamente imposibles de ser aplicadas en los momentos actuales. Un tratado como ese, que tiene de vigencia 67 años de que fue firmado, debe llamar a reflexión a nuestros legisladores, pero sobre todo con la intención de que eso sea revisado, eso sea actualizado y eso sea modificado. El concordato, cuando se firmó por una coyuntura en la era de Trujillo, en donde él necesitaba de una o de otra manera estar bien con la Iglesia Católica. Citemos algunos casos entre los privilegios de la Iglesia Católica. Están en el caso de que se levante acusación penal contra alguna persona eclesiástica o religiosa, la jurisdicción del Estado apoderada del asunto deberá informar oportunamente al competente ordinario del lugar. En caso de detención o arresto, el eclesiástico o religioso será tratado con el miramiento debido a su estado y a su grado. Y en el caso de condena de un eclesiástico o un religioso, la pena se cumplirá en cuanto sea posible en un local separado del destinado a los laicos. Si nosotros queremos y hay libertad religiosa, si la Constitución nuestra apunta pues por otro lado, no hay otro camino que revisar ese concordato de 1954, porque oigan la fecha, donde los privilegios solamente se dirigían en una sola dirección y pues por lo tanto no hay otro camino que en los momentos actuales, yo ni siquiera una relectura, sino que eso tiene que ser revisado de arriba abajo y de forma tal que no haya privilegios para nadie, sino que todos tengamos igualdad de condiciones. En cuanto a lo económico, el gobierno dominicano destinó para el año 2020 67.4 millones de pesos a organizaciones religiosas, esto de acuerdo a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. De estas, un promedio de 67 organizaciones son católicas y aproximadamente 25 son de la religión evangélica. A esto no se le suma las exenciones de impuestos y los privilegios como construcción de edificaciones que deben ser con recursos del Estado dominicano. Hay que medir eso también cuando se critica el tema de los subsidios que se le asigna, las asignaciones que el Estado le hace a las diferentes iglesias a nivel nacional. Lo que sí yo entiendo que debería haber un poco más de equidad en los montos en que se le asignan, porque una iglesia en San Juan no puede recibir 2.200.000 y una iglesia en Pedernales 390. Entonces, eso tiene que ser equitativo. Las exenciones contributivas que hace el Estado a las diferentes iglesias debería de hacerse en un solo paquete para que haya una igualdad de condiciones, no solamente con la Iglesia Católica, sino también con la Iglesia Adventista, Bautista, Pentecostal, Evangélica. Todas las religiones estén dentro de ese paquete porque son instituciones sin fines de lucro y de función social. También los eclesiásticos, según el acuerdo, están exentos a cualquier impuesto o contribución en razón del ejercicio de su ministerio espiritual.
Entre los países del continente americano que han firmado acuerdo con la Santa Sede, de 35, 13 lo han hecho. Estos son Argentina en octubre de 1966, Bolivia ha tenido 2 acuerdos, uno en 1957 y otro en 1986, Costa Rica en 1852, derogado en 1884, Colombia también ha firmado 2 en 1887 y en 1973, Ecuador en 1862, El Salvador en 1862, derogado en 1875 y un segundo firmado en 1968. Guatemala 1884, Honduras en 1861, Paraguay en 1960, Perú en 1980, República Dominicana en 1954, Nicaragua firmó en 1861, derogado en 1894, Venezuela en 1964. En Europa, 11 de 50 países se firmaron el concordato. Estos son Alemania, que firmó con la Santa Sede en 1817, Baviera en 1924, Prusia en 1929, Baden en 1932. En la actualidad, el régimen concordatario en España está compuesto por al menos 9 acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede que datan desde el año 1400 hasta este último firmado en 1994. Francia es un país que también firmó varios acuerdos, el primero en Bolonia en 1516, el de 1801, 1905, 1921 y 1926. Un último fue en el año 2008. Italia firmó en 1929 y en 1984, Polonia en 1925 y 1993, Portugal en 1886 y 2004, Rusia en 1847, en 1882 y 1917. Otros concordatos son en 1122, el Imperio Romano Germánico en 1855 y Austria, que firmó un segundo en 1933. Sin embargo, en términos legales, abogados indican se puede someter un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional para rescindir del contrato, como han hecho otros países. Si cualquier entidad o ciudadano siente vulneración a derechos fundamentales que se le estén violando, sobre todo en relación con ese tratado, con ese concordato, puede elevar al Tribunal Constitucional recursos de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos de esa ley. Y estamos casi por seguro de que tendrá ganancia de causa. Pese a situaciones que no han sido muy bien acogidas por diversos sectores, algunos resaltan las cualidades de la Santa Sede en el país, entre ellas la formación docente, administración de asilos, entre otros. Muchas personas pueden criticar el impacto que tiene los subsidios del Estado a las iglesias o a la Iglesia Católica en sentido general por el tema del concordato, pero sí hay que reconocer que las iglesias juegan un papel estelar donde el Estado muchas veces no puede llegar. Los cuestionamientos a la Iglesia Católica en la República Dominicana por el tema del concordato ha sido uno de los más controversiales. En varias ocasiones, diversos sectores piden modificar el acuerdo, mientras que otros se oponen. Junior Trinidad, Objetivo 5. Bueno, ahí está el asunto del concordato. Señoras y señores, yo quiero sugerir o hacer un llamado, si se quiere, al presidente Luis Abinader para que tomen muy en cuenta esta situación de los despidos de empleados públicos sin darle sus prestaciones. No es que no se despidan empleados públicos, eso ocurre todo el tiempo y en todos los gobiernos. Ahora, la ley 4108 de administración pública dice que usted es despedido y a usted hay que darle sus prestaciones. Decía alguien que si todos los empleados que han sido despedidos
de la administración pública decidieran hacer lo que hizo la señora Wendy Josefina Hernández, que se desnudó frente al Palacio Nacional, la Plaza de la Bandera quedara chiquita, porque todos, si fueran todos, fueran a encuerarse o a semidesnudarse. Entonces, no hay razón para eso, por Dios. Si usted separa a una persona de una institución, lo menos que debe es pagarle sus prestaciones. Y la mayoría de las instituciones públicas no le han dado sus prestaciones a los empleados. Más, yo tengo aquí el caso. Mire, por ejemplo, Nelsida Marmolejo fue despedida de la DIDA como directora de la DIDA. Y Nelsida Marmolejo no le han dado sus prestaciones, ni a los empleados de la DIDA se le han dado sus prestaciones tampoco. Entonces, la central han situado o han ubicado al doctor Joaquín Luciano como un experto en asuntos laborales, y ese señor solamente tiene 8,000 casos de gente demandando al gobierno para que le paguen sus prestaciones. Entonces resuelvan eso, no se busquen problemas, no hay necesidad de eso, por Dios. Son gente que necesitan sus centavitos, su dinerito para hacer cualquier tipo de actividad. Usted despidió o desvinculó, como le llaman ahora, a un empleado público. Páguele sus prestaciones. Y dicen que la principal traba la está poniendo el director, el ministro de Administración Pública, Darío Castillo. Porque ahí dicen que la gente no se le presta la atención debida. A veces di que no lo aceptaban por el asunto de la pandemia, que había que comunicarse por correo o por teléfono, pero nadie cogía el teléfono ni nadie contestaba el correo. Entonces, no se echen problemas, ayuden al presidente Abinader saldándole las deudas a esos empleados. Vamos a ver lo que dice Pepe Abreu del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Es de verdad alarmante. Salud pública, obra pública, agricultura, instituto agrario, comedores económicos y otras instituciones se haya cancelado más de 40,000 trabajadores y que los incumbentes de esas instituciones no hayan tomado en cuenta no solo la violación del derecho al trabajo de esos dominicanos, que son dominicanos, ahí no estamos discutiendo temas partidaristas, esos son dominicanos y nada más, y por eso tienen derecho al trabajo. Pero ok, ustedes lo cancelaron. Si ustedes lo cancelaron, por lo menos tengan entonces la dignidad, la seriedad de saber que esas personas tienen derecho a unas prestaciones que le corresponden según la ley 4108 y que significa que si usted desvinculó a esa persona, como se dice en la palabrita bonita que se utiliza ahora para justificar las cancelaciones, tiene también la obligación de pagarle y reconocer sus prestaciones. Entonces nosotros reclamamos que esto se haga. Como muchos funcionarios no quieren entender el tema, nosotros como hemos procedido a que una oficina de abogados, la del doctor Joaquín Luciano, esté a la orden de esos trabajadores para someter a los incumbentes que sigan cancelando trabajadores y no les reconozcan su derecho. Bueno, ya ustedes vieron, pero además, agréguele a eso los cancelados en los ayuntamientos, que son otros. A esos tampoco le han pagado sus prestaciones de los ayuntamientos del país y necesitan sus prestaciones. Vamos a ver lo que nos tiene Davidania Rodríguez de Bonao. Arroyo Toro Masipedro es uno de los distritos más prósperos y productivos de toda la provincia Monseñor Noel. Le atraviesa por todos sus costados el río Masipedro. Los residentes de las distintas comunidades de allí requieren cruzar este puente colgante, mismo que colapsó con las fuertes lluvias ocurridas durante el transcurso de esta semana. Esa carretera tiene aproximadamente 12 kilómetros. De Arroyo Toro abajo, para usted llegar aquí a Bonao, por allá por Masipedro, son 12 kilómetros y el peligro incluido, porque es una zona totalmente
sola y que ahí pasan muchos atracos, entonces no podemos nosotros permitir que los municipios de Arroyo Toro se lancen a riesgo por ahí, aparte que se están haciendo como quiera un riesgo con el puente. Por ahí la vía que tengamos factibles de llegar a Bonao, de Vidania. ¿El puente cuándo fue que colapsó? Por suerte fue en la madrugada, que en esa hora no iba pasando nadie, pero en otras ocasiones el puente ha colapsado con personas arriba. Hemos perdido deportistas en ese puente, hemos perdido padres de familia y no queremos perder más personas. Gracias a Dios que fue en la madrugada que se colapsó. No es la primera vez que este puente creado por residentes de Arroyo Toro colapsa por las lluvias. El mismo vuelve a ser levantado por hombres laboriosos que a diario requieren trasladarse al centro de la ciudad de Bonao para llegar a sus puestos de trabajo y otros destinos. Yo llegué a casa nervioso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo dije, si se caía conmigo encima, ¿quién me iba a encontrar? ¿Quién me iba a salvar? Un río como iba. Ahora, yo fui el abusador también, que me tiré, pero yo no podía quedarme. Este hombre sobrevivió el pasado miércoles milagrosamente durante las fuertes lluvias que provocó la enorme crecida del río Yuna. El señor cruzó el río por el puente. Justo segundos después le tocó ver cómo él mismo caía a las embravecidas aguas. Dirigentes de diversas comunidades de ese distrito, que está compuesto por más de 12,000 habitantes, por décadas han luchado por la construcción de un puente en esta parte ubicada en Los Bleus. Sin embargo, su clamor ha sido en vano. Albergan la esperanza de que el nuevo gobierno escuche lo que califican como un grito desesperado. Goma, gasolina y vamos a quemar, lo vamos a matar y lo vamos a quemar para que el gobierno haga algo, porque esto ya lo tienes harto, coño, robándole todo lo que uno tiene aquí. Aquí no vamos a todo el mundo, nos vamos a llevar el diablo a todo, coño, aquí con el gobierno, para ser primero. Son decenas las personas que han perdido sus vidas intentando cruzar este puente. En Bonao, República Dominicana, de Vidania Rodríguez, Objetivo 5.